Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a ver nuestro primer bloque de nuestro tercer capítulo de Física, Introducción a la Cinemática. Ya se encuentran en el tercer nivel. Ya vimos el capítulo 1, que se trataba de análisis dimensional con sus bloques de ejercicios. Ya vimos el tema vectores con su bloque de ejercicios. Ahora ya vimos la teoría de introducción a la cinemática. Vimos conceptos como velocidad media, aceleración instantánea, velocidad instantánea, desplazamientos, sistemas coordenados, sistemas de referencia, distancias recorridas, rapidez. Entonces, todos esos conceptos que hemos visto, si bien es cierto, en nuestro bloque de teoría también tenemos aplicaciones donde ejecutamos todos estos conceptos para que queden mucho más claros. También en este caso vamos a ver nuestro primer bloque de ejercicios, que va a constar de 5 ejercicios, como ya es la temática en nuestro canal. Muy bien. ¿Qué nos dice este primer ejercicio? Dice que una pelota de hule se suelta en la posición mostrada. Para que ésta pueda moverse por el interior del tubo, a partir del instante mostrado, determine el recorrido y el desplazamiento que experimenta hasta el instante en que llega a su altura máxima luego del segundo rebote. Considere que luego de un rebote, la pelota se eleva el 80% de su altura máxima anterior. Ese último dato es muy importante porque dice que se va a elevar el 80% de su altura máxima anterior cuando rebota esta. Uno va imaginando cómo podemos ya desarrollar el problema. Entonces lo primero que vamos a hacer es esquematizar nuestro problema. Vamos a suponer que esto sea el cilindro por donde va a entrar la pelota de hule. Acá está. Vamos a suponer que esto sea la pelota de hule. Muy bien. Le vamos a poner una superficie. Muy bien. Y según el ejercicio nos dice que este lado mide 2 metros. Entonces ya tenemos esquematizado el ejercicio. Cuando soltamos a la pelota de hule en este instante, acá, la pelota va a caer y va a rebotar. Pero cuando rebota la pelota, según el ejercicio me dice que va a rebotar el 80% de su altura máxima anterior. Entonces ese dato vamos a tenerlo por acá. La pelota rebota el 80% de su altura máxima anterior. Entonces, supongamos que cuando rebota llega hasta esta altura, ¿ok? Esto se va a dar en el primer rebote. Ahora, la pelota vuelve a bajar y vuelve a subir. Vamos a suponer que por acá esté ahora. Este se da en el segundo rebote. Ahora, ¿cuál es la altura hasta dónde va a rebotar? Sería entonces el 80% de 2. Para el primer rebote, ¿no? Esto es para el primer rebote, sería 1,6 metros. Entonces, la altura cuando cae la pelota de hule y vuelve a subir será hasta 1,6 metros. Ahí está. Ahora, para el segundo rebote es el 80% de su altura máxima anterior, o sea acá, que es de 1,6, ¿correcto? Y eso sería 1,28 metros. Hasta este punto es 1,28 metros. Lógicamente, este proceso se da dentro de este tubo, pues. Porque acá mismo va para rebotar y va a volver y va a quedar acá. Mira, suelto la pelota de hule, baja, rebota. Primer rebote, vuelve a bajar, rebota. Segundo rebote, ahí está. Y esos son los datos que nosotros hemos determinado de acuerdo al enunciado del ejercicio. Muy bien, entonces quedaría de esa manera, ¿no? ¿Qué nos piden? Determine el recorrido y el desplazamiento que experimenta en el instante que llega a su altura máxima luego del segundo rebote. Primer rebote, segundo rebote, o sea, hasta este punto. Pero antes, este va a ser el final y este acá va a ser el inicial. Profesor, ¿por qué está poniendo usted esos de acá? Porque me está pidiendo desplazamiento. Y tú recuerda que cuando te pide desplazamiento, solo nos importa el punto inicial y el punto final. ¿Recuerdas? No interesa el desplazamiento, la forma o la trayectoria que va a tener el móvil. Solo le importa de dónde ha iniciado y dónde ha terminado. La unión de esos puntos te va a determinar el desplazamiento. Además que el desplazamiento es una cantidad vectorial y por lo tanto tiene magnitud y dirección. Vamos a determinar eso. Primeramente vamos a determinar la distancia recorrida. ¿Recuerdas cómo era determinar la distancia recorrida? Lo simbolizábamos como un E. Muy bien, entonces, ¿cuál es la distancia recorrida para la pelota de hule? Vamos a ver. Ojo que la distancia recorrida es todos los puntos por donde ha pasado el móvil.
En el ejercicio entonces la distancia recorrida para la pelota de hule será, mira, en principio lo suelto, baja, choca en el piso, va a rebotar, pero acá ya ¿cuánto ha sumado? 2 metros, más rebota, ¿cuánto ha subido? 1,6. Rebotó, subió 1,6 y volvió a bajar, volvió a recorrer otra vez 1,6. Y al volver a bajar rebotó por segunda vez y subió ¿cuánto? 1,28. Y hasta ese punto te pide determinar la distancia recorrida, que es la sumatoria de todos ellos. Entonces, ¿cuánto sale esa suma? 6,48 metros. Entonces, esa sería la distancia recorrida por la pelota de hule en el instante que se ha mostrado hasta el segundo rebote donde alcanza su velocidad, su altura máxima. Muy bien, esta sería la respuesta. Siguiente, me está pidiendo el desplazamiento. ¿Cómo determinarías el desplazamiento? El desplazamiento es una cantidad vectorial, por lo tanto tiene magnitud y tiene dirección. ¿Y cómo determinamos gráficamente el desplazamiento? ¿Recuerdas? El punto inicial al punto final. Vamos a hacer eso. Entonces el desplazamiento está desde este punto que inicia hasta este punto que termina. Recuerda que todo ocurre dentro de este tubo. Entonces este vector viene a ser el vector desplazamiento. Ese es el vector desplazamiento. Muy bien, pero para eso, como es un vector, necesita dirección. Y tú no has definido aún tu sistema de coordenadas. Entonces, cuando no te dan el sistema de coordenadas, normalmente es este de acá, ¿no? Hacia la derecha es el eje X, hacia arriba es el eje Y. Y los vectores unitarios correspondientes para X es Y y para Y es J. Para este lado positivo, para el arriba positivo, para abajo negativo, para la izquierda negativo. ¿Ok? Entonces, si ha pasado desde aquí hasta este punto, ¿cuál es el módulo de esa distancia? ¿Lo puedes determinar o no? Sí, se puede determinar. Porque este pedacito, mira, ¿vale cuánto? 1,28. Y te quedaría solo este pedazo. ¿Cuánto mide este pedazo de módulo? Sería 2 menos 1,28. Eso sería para módulo. Entonces acá dices tú, el desplazamiento será, dices 2 menos 1,28. Ese sería mi módulo. ¿Cuánto mide? Ahora necesito la dirección, porque el desplazamiento es una cantidad vectorial. Y como va hacia abajo, ¿qué le corresponde? Menos j. Tienes magnitud y tienes dirección. Entonces, el desplazamiento te quedaría igual a ¿quién? Sería 0,72. Y finalmente, menos 0,72 j. Y algunos dirán, ¿tiene sentido ese resultado? Por supuesto, compruébalo. 0,72 es en módulo, es lo que mide, es correcto. Menos j está en sentido hacia abajo, está perfecto. Si te hubiera salido más j, esto no tiene sentido, porque si te das cuenta estás dirigiéndolo hacia abajo. Y el sistema de coordenadas que tú has puesto es este de acá, y el y positivo va hacia arriba. Entonces esto no tendría sentido. Sin embargo, nos ha salido menos 0,72 y este sí tiene sentido, porque es en sentido hacia abajo. Y esa sería la solución de este primer ejercicio. Bien, vamos a ver ahora nuestro segundo ejercicio en nuestro primer bloque de nuestro tercer capítulo, Introducción a la Cinemática. ¿Qué nos dice? Un motociclista en movimiento se encuentra inicialmente 20 metros al norte de un árbol y 60 metros al oeste de una estación de servicios. Al final, el motociclista se encuentra en la puerta de un banco, que se ubica a 100 metros del árbol y al norte de la estación de servicios. Determine el módulo de desplazamiento que experimentó. Parece más que es un ejercicio gráfico, porque te está dando norte, este, direcciones. Lo que voy a hacer es establecer primeramente mi eje donde vas a encontrar el norte, este, oeste y sur, ¿no? Este es norte, este es sur, este es oeste y este es este. También sabemos que cada uno de estos son perpendiculares, pues, o sea, 90 grados forman. Muy bien, vamos a suponer que el motociclista sea este señor. Ahí está. Por acá se encuentra el árbol. Bien, dice que un motociclista en movimiento se encuentra inicialmente a 20 metros al norte de un árbol. Está 20 metros al norte de un árbol.
y 60 metros al oeste de una estación de servicios. Es decir, de donde está él a la estación de servicios, vamos a poner acá que sea esto una estación de servicios. 60 metros de una estación de servicios. Al final dice el motociclista se encuentra en la puerta de un banco que se ubica a 100 metros del árbol. Ok, 100 metros, pero ¿dónde? Puede ser por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Hacia dónde? A ver, dice se ubica a 100 metros del árbol y al norte de la estación de servicios. Ajá, o sea, por acá. Este va a ser un banco. Ya está. Entonces ya tenemos graficado todo y me pide determinar el módulo del desplazamiento que experimentó el motociclista. Acá hay un dato que no he puesto, que es que se encuentra a 100 metros. O sea que esta distancia es de 100 metros, ¿no? Del árbol al banco. Muy bien. Te pide calcular el desplazamiento que experimenta, el módulo del desplazamiento que experimenta el motociclista. Si el motociclista, el punto inicial estaba acá, ¿verdad? Este es el inicio. Y el punto final es cuando se encuentra en el banco. Entonces, ¿el desplazamiento cómo sería? ¿Sería esto o no? Unes el punto inicial con el punto final. Esto es el desplazamiento. Y te pide el módulo del desplazamiento. O sea, ¿cuánto vale esto de acá? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues hay que ver de una u otra forma cómo podemos determinar esto. Como se encuentra al norte, dice, te había dicho que el norte, este, oeste están determinados por ángulos rectos. Por lo tanto, vamos a probar. Si trazamos hacia acá, este mide 90 grados. Tiene 60, este lado vale 60, pero no tienes este lado. ¿Correcto? Porque si tengo este lado, puedo aplicar Pitágoras y puedo determinar cuánto vale esto, que es el módulo del desplazamiento, y ya tendría la respuesta. Pero ¿qué te parece si seguimos prolongando esto hacia acá y lo unimos acá? Obviamente eso también es 90 grados porque eso van a ser paralelos, pues. Ya se va notando qué cosa podemos hacer o no. Este lado mide 60 metros. 60 metros mide este lado. Tienes este lado que mide 100. Tienes este lado que mide 60. Es un triángulo rectángulo. Es más, tienes este pedazo que mide 20 metros. ¿Puedes determinar este pedazo o no? Por Pitágoras. Entonces, por Pitágoras serían 60 al cuadrado más x al cuadrado, le voy a poner que valga todo esto x, es igual a 100 al cuadrado. La solución de esto te va a dar 80 metros. Es decir, todo esto vale 80. Si esto mide 20, ¿cuánto medirá esto? 60, profe. Muy bien. Y ya está. Necesitabas este lado para poder determinar el módulo del desplazamiento. ¿Cuánto medía? Como vale esto 60 y esto vale 60, es más. Tú conoces incluso que ese es un triángulo isósceles. Este mide 45 grados y este otro lado mide 45 grados. Y si los dos lados son iguales, 60-60, ¿cuánto vale de manera rápida el módulo del desplazamiento? 60 raíz de 2. Y listo, te sale el ejercicio rapidito. Y esa sería tu respuesta, porque es el módulo de ese desplazamiento. ¿Cuánto mide? Bueno, para aquellos que todavía no han entendido o han volado ya en esta parte, recuerden, chicos y chicas, que el triángulo rectángulo de 45 y 45, sus dos lados son iguales y la hipotenusa tiene la relación de serle el mismo, pero multiplicado por la raíz de 2. Este es un triángulo notable que tú deberías de conocer con ángulo de 45. Y es más, deberías reconocer también otros triángulos, por ejemplo, de 37 grados, de 16 grados, de 53 medios. ¿Para qué? Para poder relacionar sus lados. Y si tú no tienes un lado, como en este caso, pero tú ya puedes relacionar, ya sabes, concluyes de manera directa el resultado o el lado. Entonces, cuando tú reconoces la relación de sus lados, puedes determinar de manera directa un lado, sin necesidad de hacer un Pitágoras. Acá hemos hecho un Pitágoras porque no conocemos la relación de sus lados. O bueno, sí se conoce en realidad. Mira, lo que pasa es que hemos hecho de manera muy rápida. Vamos a ver. 100 sobre 60, 00, 5, 3. Ah, mira, ves, 5 y 3 son lados conocidos. ¿De quién? De un triángulo que mide
37 y 53. A ángulo mayor le corresponde mayor lado y ángulo menor le corresponde menor lado. Entonces, la relación de sus lados es de 3, 4 y 5. Mira, tenía 100. Como relación es de 5, debería de ser 5 por 20. O sea que K debería valer 20 para que sea 100. Y por lo tanto, este lado que vale al menor, que es 3, 3 por 20 es 60 y vale 60. Ahora, este otro lado, ¿cuánto sería? 4 por 20, que vale 80. Y ya no necesitas hacer esto. De manera directa con triángulos notables. ¿Te das cuenta? Es un apoyo de manera más rápida por resolver esos ejercicios cuando te dan relaciones y encuentras ángulos rectos. Muy bien, y eso sería la solución de nuestro problema. Hoy vamos a ver... Bien, vamos a ver ahora nuestro tercer ejercicio. ¿Qué nos dice? Una persona corre 200 metros rectilíneamente hacia el este en 50 segundos e inmediatamente voltea hacia el oeste y recorre 250 metros en 70 segundos. Determine la rapidez media y el módulo de la velocidad media respectivamente. Considere que el este coincide con el eje X. ¿Ok? Ese es un dato muy importante al final, ¿eh? Entonces vamos a poner nuestros puntos cardinales. Hacia arriba era el norte, abajo era el sur, hacia la izquierda era el oeste y hacia la derecha era el este. Ahora nos dice que el este coincide con el eje X. ¿Ok? O sea, este es el eje X que coincide con el este. Ya está. ¿Qué nos dice? Una persona recorre 200 metros rectilíneamente hacia el este. Ok. Vamos a suponer pues que acá está la persona. Mira, él sea la persona. Va a recorrer, dice, hacia el este 200 metros. Muy bien. Vamos a borrar por acá. Supongamos que hasta acá sea 200 metros. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más nos dice? De acá hasta acá va a ser en 50 segundos. Inmediatamente voltea hacia el oeste y recorre 250 metros en 70 segundos. O sea, llega a este punto la persona e inmediatamente va a voltear hacia el oeste. O sea, va a regresar. ¿Pero cuánto? 250. O sea, el 200 que está acá, que lo va a volver a recorrer, más 50, 250. Por acá. ¿Está bien? Perfecto. Este recorrido de vuelta lo hace en ¿cuánto tiempo? 70 segundos, dice. Determine, dice, la rapidez media y el módulo de la velocidad media. Ok. Para nuestro caso de la rapidez media, ¿cómo determinabas la rapidez media? ¿Recuerdas? Profesor, si es rapidez, es el módulo de la velocidad. Y para determinar la velocidad media, nosotros necesitábamos el desplazamiento, porque la velocidad es un vector. Y para determinar la velocidad necesitas un vector, y ese es el desplazamiento. Se determina entre el desplazamiento, entre el intervalo de tiempo, la velocidad media. Pero como la rapidez es el módulo, y el módulo es una cantidad escalar, que es la rapidez, no necesitas entonces un vector, necesitas una distancia recorrida, que también es un escalar. Entonces, por eso es que la rapidez media se determina como la longitud recorrida entre el tiempo empleado en ese recorrido. Entonces, la rapidez media y la longitud recorrida en nuestro ejercicio, ¿cuánto sería? Algunos me dirán, primero recorre 200 metros hacia acá, luego recorre 250 hacia acá. ¿Cuál es la longitud recorrida? La suma de los 200 más los 250. Sobre el tiempo, ¿cuánto tiempo emplea 50 más 70? 120 segundos. Esto en metros. Entonces la rapidez media sería igual a ¿quién? 450 sobre 120. 0 y 0 se va. ¿Cuánto sería entonces la rapidez media? 3.75 metros por segundo. Y esa es la rapidez media. Y es una cantidad escalar. Correcto. Ahora, la velocidad media. ¿Recuerdas cómo determinábamos la velocidad media? Sí, profe. La velocidad media lo determinábamos como el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Muy bien. ¿El desplazamiento cuánto vale ahí?
¿O cuál sería gráficamente el desplazamiento? Este es el inicio, donde empezó, ha ido, ha regresado. Y este sería el final, ¿o no? Y el desplazamiento sería sí o no esto de acá. Punto inicial a punto final. Claro que sí. El desplazamiento, como es una cantidad vectorial, tiene magnitud y tiene dirección. ¿Cuánto mide esto? Vamos, profe, si este mide 200, este mide 50. Muy bien, mide 50. Ya tienes la magnitud, te falta la dirección. Dice que el E o el este coincide con el eje X. Y al eje X, ¿qué vector unitario le corresponde? ¿Recuerdas o no? El vector unitario Y. Como el desplazamiento está en contra, entonces va a ser negativo. Entonces, si es negativo, es menos Y. Ya tienes el desplazamiento módulo y dirección. Es un vector. ¿El tiempo es cuánto? Que emplea de ida hasta la vuelta. Ese sí no cambia porque es el normal. ¿Cuánto tiempo ha empleado? 50 más 70, 120. Entonces la velocidad media va a ser igual a ¿quién? Se va. Sería menos 5 entre 12, menos 0,42 metros por segundo y... ¿Pero te está pidiendo eso? No. Te está pidiendo el módulo del desplazamiento. ¿Cuál sería el módulo de desplazamiento? Ya te lo dije. 0,42 metros por segundo. Porque la dirección es el menos I. Y el módulo es 0,42. Ya está. Claro, eso es cuando tú tienes solamente con un solo vector unitario. Pero ¿qué pasaría en caso de que tú tengas, por ejemplo, así? El módulo ya no va a ser, no vas a sacar esto y vas a sumar más B. No vas a hacer eso, ¿eh? Eso está muy mal. Para el módulo del desplazamiento de este tipo de vector sería a cuadrado más b cuadrado raíz de todo eso. Eso lo vimos en vectores. Cómo determinar el módulo cuando tú tenías una expresión con i y j, incluso con k, con 3 también. Revisa la parte de la teoría de vectores, cómo determinamos eso. Pero es sencillo, pues, ¿no? En el caso de que tú tengas un más c, bueno, y ahora ya sería como ¿quién? Sería un a cuadrado más un b cuadrado más un c cuadrado. Para este caso, para cuando tienes i y j o cuando tienes solamente dos vectores unitarios, puede ser ij, puede ser cualquiera, pero solo dos. Y acá cuando tienes 3 vectores unitarios. Y cuando tienes uno, de esta manera, mucho más sencillo. ¿Ok? Mucho cuidado ahí. Entonces, esto sería nuestro resultado para nuestro tercer ejercicio. Entonces, te das cuenta que los conceptos que nosotros habíamos visto en teoría de distancia recorrida, desplazamiento, son conceptos muy importantes. Acá, por ejemplo, mira, te has dado cuenta que la distancia recorrida no es igual que el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento tiene de módulo es mucho más pequeño que la distancia recorrida. Puede haber casos donde la distancia recorrida va a ser igual al desplazamiento y eso se da en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Bien, vamos a ver nuestro cuarto ejercicio de nuestro tercer tema, introducción a la cinemática. ¿Qué nos dice? Un móvil recorre, dice, la trayectoria mostrada, esta de acá, si se sabe que la aceleración media es la misma para cualquier intervalo de tiempo. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Eso es un dato muy importante. Dice que la aceleración media es la misma para cualquier intervalo de tiempo. Si la velocidad en A es 20i más 40j metros por segundo. Ok, vamos a poner datos. Vamos a poner por acá nuestros datos. La velocidad en A, dice, es igual a 20i más 40j metros por segundo. La velocidad en B, ok, te da la velocidad en B también. Dice que es 20i metros por segundo. Y el tiempo que emplea la partícula de ir de A a B es 4 segundos. O sea, el tiempo de acá hasta acá es de 4 segundos. ¿Ya? ¿Qué más? Determine la velocidad de la partícula un segundo después de pasar por B. O sea, acá. Vamos a poner un punto C. Muy bien. Entonces, la velocidad de A ya lo tengo. La velocidad de B también lo tengo. La velocidad de C, esa es la que me está pidiendo. Ok. Entonces, como el dato me dice
que la aceleración media es la misma en cualquier intervalo de tiempo, voy a determinar la aceleración media desde el punto A hasta el punto B. ¿Por qué? Porque si yo determino la aceleración media del punto A al punto B, tengo todo, pues. La aceleración media era igual a ¿quién? A la variación de la velocidad entre el intervalo de tiempo. Tengo velocidad A y tengo velocidad B. Entonces tengo la variación de la velocidad. El tiempo también lo tengo. Entonces la aceleración media ya tendría. Y como me dice que la aceleración media es la misma en cualquier intervalo de tiempo, la aceleración media se convierte en una constante. Ahora, si yo determino entonces la aceleración media entre B y C, tendría que ser la misma, que me va a salir de acá a acá. Entonces, la velocidad de B lo tengo, la velocidad de C no tendría. Entonces, la variación de la velocidad quedaría en función de la velocidad en C entre el intervalo de tiempo, que es 1. Y eso es la aceleración media, que ya lo tengo, que ya lo he calculado. Entonces, quedaría simplemente para B sub C y ya tendrías tu respuesta. Vamos a ver entonces. Por acá, la aceleración media. ¿Cómo determinabas la aceleración media? ¿Recuerdas o no recuerdas? Claro que sí recuerdo. Era la variación de la velocidad entre el intervalo de tiempo. ¿Y la variación de la velocidad qué era? La velocidad final menos la velocidad inicial entre el intervalo de tiempo. Entonces, la aceleración media, la variación final, o sea, vamos a tratar de A a B. Entonces, B, ¿quién sería? 20. Sería 20i menos la velocidad inicial, que en este caso es A, que vendría a ser ¿cuánto? 20i más 40j entre el intervalo de tiempo, que es 4 segundos. ¿Por qué no pongo las unidades? Porque estoy trabajando en sistema internacional. La velocidad es en metros por segundo y el tiempo es en segundo. Entonces simplemente pongo números y al final la aceleración en sistema internacional es metros por segundo al cuadrado. Continuamos. La aceleración media menos 20i más menos 40j sobre 4. 20i menos 20i se van. Entonces la aceleración media te va a quedar igual a ¿quién? A menos 40j sobre 4. Entonces, por lo tanto, la aceleración media sería menos 10j, ¿cierto? Metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tengo la aceleración media. Pero la aceleración media me dice que es lo mismo para cualquier intervalo de tiempo. Entonces la aceleración media es una constante. Ahora, la aceleración media, yo puedo determinar ahora entre el punto A a C, o también puedo determinar la aceleración media entre el punto B y C. ¿Qué va a pasar? Estos dos va a ser lo mismo. Con cualquiera de los dos puedes trabajar para calcular la velocidad en el punto C. Yo, por cuestión práctica, como acá es un segundo nada más, voy a utilizar la aceleración media entre B y C. Ok, entonces vamos a hacer otra vez la aceleración media. Entonces, la aceleración media decíamos que era la variación de la velocidad entre el intervalo de tiempo. Ahora, para nuestro caso, va a venir a ser igual a ¿quién? A la velocidad en C menos la velocidad en B sobre el intervalo de tiempo. La aceleración media yo sé cuánto vale, es menos 10j. La velocidad en C, esa no la sé, esa quiero determinar, menos la velocidad en B. ¿Cuánto vale la velocidad en B? 20i. Y el intervalo de tiempo, ¿cuánto es? 1, ya está. Entonces, la velocidad en C es igual a ¿quién? Pasa a sumar, sería 20i menos 10j. Esto en metros por segundo. No puedes restar 10 menos 20 porque tienen unidades de dirección distintas. Esto está en j y esto está en i. Mucho cuidado con eso. Acá hemos simplificado porque tienen las mismas unidades y uno es el negativo del otro. ¿Ok? Entonces, por ese lado ya tendrías resuelto tú la solución de nuestro ejercicio. ¿Te das cuenta? Ahora, si tú determinas por el lado de A con C, te va a salir lo mismo. Vean, vamos a hacerlo de manera rápida. Esto sería menos 10j, ¿no? Que es la aceleración. Ahora, entre B y C sería final, que es C, la velocidad en C, menos ¿quién? La velocidad en A, que es esta de acá, ¿no? Y esta sería ¿quién? Sería 20i más 40j. ¿Sobre quién? Sobre todo el intervalo de tiempo que ha pasado. 4 más 1, 5. Pasa a multiplicar, sería menos 50j. Esto sería la velocidad en C menos 20i menos 40j. Entonces la velocidad en C pasa acá a sumar, sería 20i
y pasa a sumar, sería menos 10J. ¿Lo mismo o no lo mismo? Es lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, por cualquiera de los dos tú puedes hacer la solución. Pero yo lo he hecho por este lado, porque mira, acá se vuelve un poco más tedioso porque empleo tiempo, que vale 5, ya no vale 1. La velocidad en A, que es compuesto que en I, J, y no es como acá solamente que está en una sola dirección. Y me sale mucho más rápido. También pudiste haber elegido este lado, pero si te das cuenta, es un poco más tedioso. Pero cualquiera de los dos lados es correcto, ¿eh? Puedes determinar por este lado o por este lado, porque la aceleración, como en cualquier intervalo de tiempo es la misma, se vuelve una constante. Bien, vamos a ver ahora nuestro último ejercicio de nuestro primer bloque del tercer capítulo de Introducción a la Cinemática. ¿Qué nos dice este ejercicio? Dice que en la figura se muestra la trayectoria circular que sigue una partícula con rapidez constante de 5 metros por segundo. Es en sentido antihorario, ¿no? Entonces, de esta forma va a girar la partícula de manera circular, ¿ok? Dice tiene una rapidez constante. ¿Cuánto vale? 5 metros por segundo. Esa es la rapidez constante de la partícula que va a girar por aquí. Dice, indique verdad o falso, dice, las proposiciones. Muy bien, vamos a ver la primera proposición. ¿Qué nos dice? La velocidad media entre A y B tiene la dirección de menos I más J. Entonces, la velocidad media entre A y B. Tú sabes, la velocidad media lo determino como la variación de la posición, que es el desplazamiento, entre el intervalo de tiempo. Ahora, entre A y B, si este es el punto final y este es el punto inicial entre A y B, entonces, ¿cuál sería el desplazamiento gráficamente entre A y B? Entre A y B el desplazamiento vendría a ser este de acá, ¿o no? La unión del punto inicial con el punto final. Esto viene a ser el desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento, ¿cuánto vale? Mira, como es un vector, lo puedes descomponer así o no. Para este lado y para este lado. ¿Por qué lo descompongo, profesor, en esos dos lados? Lo descompones porque para este lado tú sabes que es X y le corresponde un vector unitario de Y. Y para este lado sabes que es Y y le corresponde un vector unitario de J. Porque el desplazamiento es una cantidad vectorial, tiene magnitud y tiene dirección. Entonces, sería así, el desplazamiento vendría a ser este lado. Entonces vendría a ser ¿cuánto? El radio vale 5. Mira, ve, menos 5 y 5, vale 5. Entonces, 5 hacia este lado es menos 5 ¿qué? Y más este otro lado que vale 5. Pero como está hacia arriba, J. Entonces ya tienes los dos lados. Entonces, como este desplazamiento entonces es esto de acá, la unión de estos dos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo, entre el intervalo de tiempo entonces. El intervalo de tiempo no lo tienes. ¿Pero qué te está pidiendo? Te dice la velocidad media entre A y B tiene la dirección de menos I menos J. O sea, tiene dirección, dice esa velocidad media menos I más J. ¿Tiene esa dirección? Te pregunta. Entonces tú vas a decir, la velocidad media vendría a ser ¿quién? Esto de acá. Pero si tú separas y pones esto, mira, pones 5 entre el intervalo de tiempo. ¿Puedes hacer esto o no? Ahí. ¿Puedes hacer eso? ¿Es lo mismo o no? Esto es lo mismo que esto. ¿Qué dirección tiene la velocidad media? Menos I, porque los vectores unitarios dan la dirección. Menos I y J. Esto te va a dar un número, independientemente cuánto sea el intervalo de tiempo. Te va a dar un número, pero la dirección te va a determinar mediante el vector unitario. Y es menos I más J. ¿Es esto o no? Correcto. Entonces, esta primera proposición es verdadera. Segunda proposición, ¿qué dice? El módulo del desplazamiento entre A y D es 5 raíz de 2. Vamos a ver. Otra vez, este pedazo de acá es el punto inicial y como gira en este sentido antihorario, A y D, este es el punto final. Este sería el desplazamiento. Te está pidiendo el módulo, o sea, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esto? Muy bien. Si este lado es radio y vale 5, este otro lado es radio y vale 5,
Por lo tanto, es un triángulo rectángulo de dos lados iguales. ¿Cuánto mide este ángulo? 45. Este otro ángulo también 45. ¿Recuerdas triángulos notables que ya lo vimos en el ejercicio anterior? Si tenías los dos lados iguales, ¿cuánto valía el lado de la hipotenusa que coincide con el módulo del desplazamiento? Valdría 5 raíz de 2. Obviamente metros. Entonces el enunciado es correcto. Ya está. Tercera proposición. ¿Qué dice? La aceleración media entre A y C tiene dirección del vector menos J. Ok, aceleración media entre A y C, o sea, él con él. La aceleración media. La aceleración media, ¿cómo lo determinamos? Profe, yo recuerdo que la aceleración media era la variación de la velocidad entre el intervalo de tiempo. Para el caso que me está hablando entre A y C, vendría a ser ¿quién? La velocidad final, que vendría a ser de C, menos la velocidad inicial, que vendría a ser de A. ¿Sobre quién? Sobre el intervalo de tiempo que transcurre entre esos dos. Muy bien. Entonces, la aceleración media vendría a ser la velocidad en C. ¿Cuánto vale la velocidad en C? Como va en sentido antihorario, entonces en este lado va a estar así, ¿o no? Claro. Y está hacia abajo, y la rapidez es constante. ¿Cuánto vale? 5, pero hacia abajo, menos 5J metros por segundo. Esa es la velocidad en el punto C. Menos 5J. Menos velocidad en A. Como giras este lado, entonces en este lado va hacia acá. ¿Y sería cuánto? La rapidez es constante de 5 también. Sería 5J metros por segundo. Positivo. Menos 5J. Sobre el intervalo de tiempo. Entonces, la aceleración media vendría a ser menos 5 menos 10J sobre el intervalo de tiempo. Esto, ¿cierto o no que tú puedes expresarlo de esta manera? Mira, 10 sobre el intervalo de tiempo menos J. ¿Cuál sería la dirección entonces de la aceleración media? Menos J. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Entonces, tu respuesta sería verdad, 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 verdad. Como todos nosotros, verdaderos. Muy bien. Y eso sería entonces la parte final ya de nuestro primer bloque de ejercicios para el caso del tercer tema de introducción a la cinemática. Como te has dado cuenta, es muy importante, lo voy a volver a repetir, cuantas veces sea necesario, es importante que tú tengas claro los conceptos como aceleración media, velocidad media, rapidez, desplazamiento, distancia recorrida, trayectoria, sistema de referencia, sistemas de coordenada, porque esos son la base para los movimientos que vamos a ver posterior, como son MRU, MRV, movimiento vertical, movimiento parabólico. Si nosotros entendemos muy bien todo esto, los demás movimientos se van a hacer mucho más sencillos. Algunos saben los movimientos, pero son muy mecánicos. No entienden realmente el detrás de cómo o por qué funcionan las. Ustedes están entendiendo, por ejemplo, un caso de por qué el desplazamiento es distinto a la distancia o a la longitud recorrida. Porque el desplazamiento te has dado cuenta que es un vector y determinas con un vector unitario porque tiene una dirección. En cambio, la longitud recorrida simplemente es un número. Entonces, esos conceptos, para aquellos que son muy mecánicos, simplemente calculan y ponen fórmulas. Y se pueden confundir muchas veces porque no entienden a fondo el proceso. Pero en nuestro caso estamos tratando de intentar hacer que ustedes entiendan y así puedan resolver y entender al mismo tiempo. ¿Eso qué te permite? Nos permite a nosotros poder ser un poco más críticos e incluso con la respuesta que nos sale, pensar si más o menos tiene coherencia que me ha salido o pronosticar un resultado más o menos que te puede salir, ¿no? Y cuando te sale algo raro, entonces automáticamente tú vas a decir que pues esa no es la respuesta, porque sabes qué cosa es, ¿no? Por ejemplo, si te pide velocidad media y te sale un número nada más, no tiene sentido porque la velocidad media es un vector, debería tener un número y debería tener una dirección. Entonces, esos tipos de conceptos hay que tenerlos bastante claros. Bueno, espero que hayan disfrutado de este capítulo de introductorio a la cinemática que es muy bonito. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Ya saben, recomienden a sus compañeros, compartan la información para que ellos puedan ver cómo se resuelve ese problema, incluso resolverlo antes y quizás les sale muy distinto, tienen otro tipo de punto de vista de cómo enfocar un problema y eso puede ayudar mucho a otras personas que están estudiando
y poder encontrar un camino mucho más sencillo. Quizás este es un poco más largo de resolver, quizás hay otro caso donde es mucho más pequeño. Y no es la única forma de resolver un ejercicio. No es que yo sé y lo resuelvo y así nada más se resuelve. Hay muchas formas, pero la respuesta es la única. ¿Ok? Muy bien. Suscríbanse al canal y nos vemos en un otro video.